Muy bien, señores y señores, comenzamos ya con la ronda de reportajes. Laura Cartucho ha tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios. Gracias por venir. Un placer, Néstor. Gustavo, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar así livianito, ¿viste? Como para ir calentando motores y qué sé yo. ¿Estuviste en la asunción de las autoridades? No fui a las asunciones. ¿Por qué? Del PJ. No, porque ya había renunciado. Sí, en realidad uno de los motivos porque ya había renunciado y la verdad que no, consideraba que no era necesario estar en la asunción de las autoridades del PJ. ¿Por qué renunciaste? Mira, renuncié... Ella era, expliquemos algo, era candidata dentro de la lista única. Dentro de la lista única, que era una lista acordada, y de pronto dijo no. Mira, renuncié por varios motivos, quizás el primero porque no se habían cumplido los acuerdos entre sí que hubo en realidad de esta lista única que se había armado, de los cuales éramos cabeza Galíndez, Marcelo Moisés y yo. En realidad surgió la idea de Julio San Millán de que sea el presidente. En un primer momento me pareció bien. Después, una vez ya conformado, ya con esto, empezaron las negociaciones con cada uno en particular y eso fue lo que no me gustó. Porque en realidad la idea era que tuviéramos un PJ que fuera representativo, un PJ que lograra nivelar. En el Congreso iba a ser imposible nivelar porque la mayor cantidad de gente lo tiene Gastón Galíndez, pero sí dentro de lo que era el Consejo se podría haber llegado a nivelar. No fue así, entonces como no estaba de acuerdo, como yo creo que el PJ necesita un proceso de reestructuración, de organización. En realidad nosotros no necesitamos un líder, no necesitamos un conductor. Aquellos que pertenecemos al censismo ya tenemos nuestro líder, nuestro conductor, que es el doctor Gustavo Sáenz, y los que pertenecen a otros sectores dentro del peronismo tendrán su líder o también será el doctor Sáenz. Entendíamos que no necesitábamos un líder, sino alguien que organice y que reestructure. ¿Qué significa organizar? Hablar, escuchar, dialogar, que todos los sectores tengan participación. Bueno, es decir, eso es lo que un no se articulador, vio. digamos. Un articulador, exactamente, o un mediador, si querés llamarle, pero básicamente digamos eso. ¿No viste en Julio San Millán esa actitud? No, porque en realidad el hecho de ir hablando unipersonal con cada uno de los miembros del Consejo a los efectos, cuando entraste por la ventana, a los efectos de querer ser vos el que va a digitar cuál va a ser la metodología o la política que se va a llevar dentro del Partido Justicialista, me parece que no. Dentro del Consejo, además, vos tenés diputados, senadores, intendentes, o sea, tenés gente. También hay una actitud de los invitados, de decir, perdón, vamos a ir todos los candidatos, los integrantes de la mesa de conducción y decir que no, que van a una reunión donde puedan participar todos. ¿Sentís algún tipo de traición, algo así en eso? No. Además, mi renuncia también tenía que ver con el tema, el conflicto de destrabar un conflicto, digamos, dentro del Consejo y bueno, y creo que vino bien. A mí me parece que cuando uno ya no puede construir dentro de un lugar es muy sano retirarse, dar un paso al costado y nada, eso, simplemente. Eso. Vos sabés que creo que en otra nota yo te lo comenté y particularmente no deja de llamarme la atención. Cuando estaba Pablo Cosiner como interventor, habían puesto octubre como fecha y Galíndez a mí me lo dijo personalmente, después yo se lo volví a repreguntar, pero él me dijo, no dan las fechas para las inscripciones porque queremos hacer afiliaciones, es muy pronto octubre. Y resulta que después terminaron ahora en agosto y entonces es raro. El tema es que, porque fue en agosto, fue un cronograma sumamente vertiginoso, todos los tiempos muy acotados, es verdad. Pero lo que sí, si no nos hubiésemos unido todos los que participamos en esa lista unidad, hubiese sido muy difícil poder llegar a armar los 23 departamentos, que es lo que te exige la carta orgánica, digamos, del partido. Claro. O sea que ya hubiese sido en agosto o hubiese sido en octubre, Galíndez no hubiese podido armarlo solo nunca. O sea, siempre hubiese necesitado del apoyo
de los otros sectores, porque Correcto. obviamente quizás departamento que él no lo tenía yo, lo que yo no tenía lo tenía él, y así sucesivamente, ¿no? Sí fue un cronograma muy, muy acotado, y en esto, mira, por ejemplo, ni siquiera se llegó a formar la JP, y en este sentido la JP nunca ha trabajado sola, siempre ha trabajado con el acompañamiento de la lista de los mayores, porque generalmente la lista de los mayores está conformada por distintas autoridades, diputados, senadores, intendentes, y en este caso no se pudo formar, y que es una verdadera pena. Entonces, yo espero verdaderamente que se le dé la verdadera participación a la juventud peronista, no que los convoquen solamente para los actos, no que lo convoquen solamente para el acto de fallecimiento de Perón, de Evita y demás, o el acto de asunción de las autoridades, sino que se las convoque verdaderamente a trabajar, porque es sumamente importante. Ahora, hay departamentos en los cuales no tenemos un solo afiliado de la juventud, y eso también es un gran trabajo que van a tener que hacer. Van a tener que salir a captar los jóvenes. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, no se habló nada de eso todavía. Bueno, pero se habló en el discurso de San Millán, digamos, del trasvasamiento generacional, aclarando que no es solamente el cambio de acuerdo a la generación a la que pertenece cada uno, porque está la trayectoria de los mayores, etcétera, 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 pero habló que también eso tiene como un sentido de oxigenación, de renovación. ¿No ves señales en ese sentido? Mira, creo que van a tener que trabajar muchísimo, porque si vos te guías por las fotos o por las imágenes que aparecieron publicadas en distintos medios de comunicación de la asunción de las autoridades, y la verdad que ves jóvenes, pero muy pocos, y el resto de los afiliados al PJ es gente mayor, sí, y gente muy mayor también. Entonces, y también gente muy conocida exacto, dentro sí, de lo que se llamaría la clase política. Exacto, sí. A ver, volvemos de vuelta a lo mismo, son siempre los mismos. Entonces, más allá de yo haberme ido para destrabar este conflicto y que no esté de acuerdo en muchas cosas, me gustaría saber cuál es la acción que van a llevar adelante para volver a captar, porque hoy el Partido Justicialista simplemente está convertido en un sello de goma. O sea, es un partido que hoy no tiene una estructura, no tiene una consolidación, no tiene la todos mística. Los partidos tradicionales quedaron así, todos ¿no? los exactamente, todos los partidos. Bueno, el PRO hace muy poco recuperó la institucionalidad. Espero que el PJ lo pueda hacer. Realmente, de corazón espero que de acá a un tiempo me digan: Laura, estabas equivocada y esta gestión pudo lograr lo que quizás otras no. Pero bueno, el tiempo me dará o me quitará la razón. Vos sabés que con Gustavo, nosotros somos seguidores, además Gustavo es un analista muy, muy obsesivo para ver números y todo, y vemos un partido justicialista que ya en la época en que Sáenz pierde la senaduría de 2013. la mano del Partido Obrero, ya el Partido Justicialista no juntaba votos, pero además no tenía militantes. El Partido Justicialista se ha caracterizado por tener militantes. No, y con listas propias en Capital, solo llegaba a poner un diputado, que encabezaba la lista. La última vez que entramos 2 diputados fue en el 2023, que entró el doctor Esteban y yo, que entramos por el Partido Justicialista. Después, en esa elección no hubo concejales tampoco, no llevábamos una lista propia de concejales del Partido Justicialista. Y lo que pasa también con el partido es que durante muchos años siempre se han votado los mismos apellidos. Siempre votabas un Godoy, si no era el padre era el hijo, si no era el hijo era el padre, si no la esposa, siempre votabas un Isa. Entonces, obviamente, eso hizo que también muchos, incluido Gustavo Sáenz, tuvieran que salir por fuera y buscar sus propios caminos. Y eso fue lo que pasó en el año 2013, sumado, bueno, una gran traición que hubo dentro del Partido Justicialista, en manos de quien llevaba la presidencia del partido y de la Comisión de Acción Política, que estaba formada en ese momento. Bueno, Gustavo tuvo que buscar su propio camino por otro lado, ¿no? ¿Sigue en pie el apoyo a la reelección de Sáenz? Por supuesto que sí, eso no se discute. Es más, de hecho, a mí me encantaría que Gustavo tenga un cargo superior al que hoy tiene de gobernador. ¿Vicepresidente? Podría ser vicepresidente, pero ¿por qué no presidente? Gustavo es una persona que ha tenido un crecimiento importantísimo. ¿El candidato de los gobernadores? Es el candidato que hoy lidera el NOA.
es el candidato que hoy lidera el NOA, y ¿por qué no? Me parece que podría ser una oportunidad y sería sumamente importante para Salta que él pueda llegar a ocupar ya sea una vicepresidencia o una presidencia. Sí, ¿por qué no? Me encantaría. Vos sabés que hoy hay un artículo interesante en La Política Online que trata los 3 casos, Jaldo, Jalil y Sáenz. Es decir, y en el caso de Sáenz hace un análisis muy interesante, incluso marcando alguna diferencia con los otros casos, incluso con el caso de Santiago del Estero, con el de Formosa, respecto de la posibilidad de la reelección como gobernador, ¿no? Que este es también un dato para saber, porque no queda muy en claro, y lo que dice La Política Online es, Nación está mirando para ver qué tipo de acuerdo tiene que hacer en función de lo que resuelva cada uno de estos gobernadores, que de hecho tienen una muy mala relación, por lo menos en el caso de Sáenz, con la Libertad Avanza local. Sí, la verdad que es lamentable, porque Gustavo siempre ha sido una persona de diálogo y de consenso, y él ha gobernado con todos los presidentes o los gobernadores que le ha tocado en su momento, cuando era intendente, cuando ha sido su primer mandato de gobernador, bueno, ahora. Entonces, yo la verdad que lamento que la Libertad Avanza de Salta no tenga quizás esa grandeza que sí tienen en Buenos Aires, de recibirlo, de escucharlo. Yo creo que en realidad más allá uno puede tener distintas ideologías y banderas políticas y distintos pensamientos. Hay algo que nos tiene que unir a todos, que son los salteños, y es el bienestar de la provincia. Entonces, no puedo creer que tengamos 2 senadores nacionales por la Libertad Avanza que nunca se hayan podido reunir con el gobernador, y eso que lo convocó más de 7 veces. Quizás eso no habla de la madurez política que tendrían que tener, ¿no? Estas personas que en realidad se creen mucho más allá de cualquier cosa. Sin embargo, el gobernador ha demostrado su grandeza, va, golpea puertas, gestiona para Salta, dialoga, consensúa, y creo que eso es lo importante, porque a él lo que le importan son los salteños. Ahora, el problema ahí no reside en un alejamiento, una separación, unas diferencias producidas en 2019, cuando en el principio se iba a hacer una elección paso, donde Olmedo por un lado y por otro lado también Sáenz iban a competir en un mismo espacio, y de pronto eso se cortó, se interrumpió, se frustró. Puede ser que venga de ahí. Lo cierto es que Olmedo no le hubiese ganado nunca a Gustavo Sáenz, hubiera paso o no hubiera pasos. Eso también es una realidad. Hoy Olmedo no es una figura bien vista políticamente dentro de la provincia, y eso quedó sumamente demostrado en más de una elección. Y lo mismo pasa con esta chica Orozco. Esta chica Orozco llega, en realidad, como siempre digo yo, porque la suerte la atropella. Cuando ella fue candidata a renovar su banca en el Consejo Deliberante, no hizo piso con los votos, entonces no pudo seguir. Sin embargo, se pegó a la ola violeta de Milei y terminó siendo diputada nacional y hoy senadora nacional. Pero bueno, obviamente esos son votos por arrastre, ¿no? Ahora, si ella cree que esos votos son propios de ella, y me parece que está un poco equivocado. Es lo mismo que nosotros, que hemos llegado en la lista con Gustavo Sáenz, creyéramos que nuestros votos son propios. No, llegamos por el arrastre del gobernador. Y esa es una realidad que muchas veces se lo tuve que hacer ver y tratar de hacérselo entender a mis colegas, porque dicen, no, los votos son míos. Como sucedió en algún caso, yo he sido la mujer o el hombre más votado. No, llegaste en la lista del gobernador, los votos son del gobernador, y eso es indiscutido. Gustavo recién hizo una observación. El otro Gustavo, no. Vos, amigo. Hizo una observación, vicepresidente, y vos dijiste presidente. Y ahí yo veo 2 escenarios interesantes, porque la posibilidad de la presidencia de Gustavo Sáenz lo enmarca en una corriente de pensamiento justicialista. Más allá de los votos coyunturales, que bueno, hay un despelote bárbaro. Más allá de la transversalidad que practica acá. Sí, pero más allá de eso, y más allá de esto, del toma y daca, el voto y la retención de los dineros que no manda Nación para las obras que las tiene que terminar poniendo la provincia. Pero más allá de eso, hay una cierta coherencia. Ahora, Sáenz, vicepresidente de Milei, es arrasar
con los 3 pilares ideológicos del justicialismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. Para Milei la justicia social no es la envidia. No existe. Yo no lo veo a Gustavo mileicista, o sea, no lo veo mileicista. Sí, obviamente él tiene que ver mucho más con su personalidad, con su accionar y con su sensibilidad. Sí, tiene por supuesto mucho más que ver con los pilares del justicialismo. Y a veces vos decís, ¿por qué no? Porque en realidad vos, el peronismo, que es una cultura, vos has tenido peronismo de derecha, como en su momento lo ha sido Menem, peronismo de izquierda, como ha sido el kirchnerismo. Bueno, también tenés algunas ideas de centro o no, y Gustavo Sáenz creo que encajaría perfectamente bien ahí, digamos, en ese centro. Me parece que sería una oportunidad hermosísima. Por supuesto, obviamente, esto, viste que se da mucho la discusión ahora en Nación, qué va a pasar, si se eliminan las PASO, si quedan o no, y en realidad el tema de que las PASO queden es una cuestión de que no le conviene a cierto sector del justicialismo, del peronismo, del kirchnerismo, como es Cristina Fernández de Kirchner, porque si vas a una PASO vas a una competencia, entonces obviamente va a elegir quién sea el más votado. Ahora, si eliminás las PASO, claramente que pero en Salta eliminamos las PASO. Bueno, pero en el caso de Buenos Aires y las presidenciables que vos eliminás los PASO, le conviene a Cristina, porque va a elegir ella a dedo y va a decir es este, ¿me entendés? Entonces ese es el tema, creo que pasa hoy la discusión. Y si Gustavo Sáenz llega a ser en el 2027 candidato a vicepresidente o a presidente, como es uno de los anhelos que pueden tener sus seguidores, ¿quién tendría que ser el candidato a gobernador? Porque suena esa alternativa, ¿no? Se habla de Jarzún, se habla del mismo San Millán, en algunos sectores. Pero queremos saber la opinión de Laura Cartucha. Mira, en realidad no hay nadie dicho, si vos me das a elegir entre Nacho y Julio, elegiría a Nacho, obviamente, pero por una cuestión... puede haber un tercero también. Puede haber un tercero, exactamente. Yo creo que hay un tercero que nadie lo... A Durán lo descartamos porque ya dijo que quiere ser intendente. Pero y Durán no puede con la ciudad, imagínate si va a poder con la provincia. Es duro eso. Es complicado, Durán no está pudiendo con la ciudad y tampoco va a poder con la provincia. Pero está arreglando las calles, hay parquización, hay plazas, hay ferias. Pero no hacemos con eso todo. A mí me parece sumamente importante cuidar los espacios públicos, cuidar las plazas, obviamente es lo que toda comunidad quiere, ¿no? Para vivir en una ciudad organizada. Le falta planificar, le falta gestión. Mira, por ejemplo, la semana pasada yo estuve en barrio 15 de septiembre. Es toda gente que vive a la vera del río de Vaqueros. Se viene el efecto del super niño, donde ya estamos hablando de inundaciones que van a ser tremendas. Esa gente, tormentas muy fuertes en corto tiempo, mucha agua, mucha... Al estar construyéndose el nuevo puente de Vaqueros, se han movilizado mucho las tierras. Entonces tenemos la movilización de las tierras, en partes no tenemos contención, en partes hay familias que han utilizado la contención del río para hacer los paredones o las paredes de su casa. ¿Qué pasa si viene ese super niño con todas estas inundaciones? Obviamente esa gente se inunda entera, se lo lleva entero. Entonces, tenemos que salir a planificar, él ya abrió el paraguas por decir, che, va a pasar esto. O sea, si se inundan, bueno, yo avisé que se iban a inundar. No, hijo, tenés que salir, tenés que planificar, tenés que tener una política de gobierno, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? La gente ni siquiera está advertida de lo que le puede llegar a pasar. De candidatos a intendentes se habla de Galíndez, de otros candidatos dentro del PJ. ¿Para plantar árboles? Y Villada, no sé. Estamos sí, hoy, sí. Necesitamos un intendente, no un jardinero. ¿Y a quién te gustaría llevar como intendente? Uno era Galíndez, el otro era Villada y el otro... No sé. Dentro del PJ, ¿no? Durán. O la reelección de Durán. Claro. Que no sé si es PJ o bueno. No, Durán por lo menos, al menos en su momento cuando nosotros lo hemos llevado como candidato a intendente, jamás quiso hacer un acto dentro del Partido Justicialista porque él no se sentía representado y lo teníamos que hacer siempre en el Centro Cultural América. La verdad que no sé, está difícil.
Está complicado ahí, te diría. Menos mal que tenemos tiempo todavía. Por supuesto, menos mal que hay tiempo, pero y bueno. Lástima que no hay paso. Me inclinaría, si vos me decís hoy ya, decidiste por uno, me inclinaría por Ricardo Villada. Ahora, Laura, vos fuiste elegida en el 2023. Sí. Si 2027 se termina el mandato. Sí. ¿Qué hacemos? No sé, vamos a ver. Y estaré donde me toque estar. Formo parte de un proyecto político y obviamente uno también, por más que uno aspire a distintos cargos o quiera seguir creciendo dentro de la política en distintos cargos, uno también es respetuoso del proyecto político del cual forma parte. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara el destino y este eclipse que hubo en Leo este miércoles. La última, yo tengo una cortita. Bueno, pero esta es interesante también. Se reunieron Massa, Axel, Kirchner hijo, Marsans. Estuvo también el senador Zamora. Y Zamora, salieron de ahí. Y Ricardo Quintela. También, digamos, ese que Quintela mejor que tápenle la boca, porque que cada vez que abre la boca te aleja, te tira los votantes para afuera. Pero no, más allá de eso, y es una suerte de intento de unión de un PJ que ya hizo el intento de intervenir Salta. ¿Cómo se va a manejar Salta con eso? Porque el PJ es un partido local con representantes. La verdad que al no estar dentro de lo que es el Consejo, desconozco cuál va a ser la decisión que van a tener que tomar. Sí, pero tenés olfato político. No puede haber decisiones unilaterales o individuales, digamos, dentro del Consejo. Esa, digamos, tiene que ser una decisión que se tome, digamos, en conjunto. Veremos qué es lo que sucede. La verdad que yo creo que el PJ en las provinciales estará con Gustavo Sáenz y en las nacionales como que queda siempre un poco más librado a lo que es la cuestión nacional también, ¿no? Pero bueno, es un intento de unión, pero si seguimos intentando unirnos siempre con lo mismo, es por eso que, o con estos nombres, es por eso de que siempre estamos como estamos y el PJ va a seguir desunido, ¿no? Ahora, te veo muy alineada en el proyecto Sáenz, del gobernador Sáenz, pero también en tus declaraciones interpreto como que, así como estás alineada, hay muchos desalineados. ¿Me equivoco o no? No, no te equivocás. Hay muchos que dentro del proyecto no lo cuidan a Gustavo, que precisamente lo hablaba con un amigo hace muy poquito. En realidad, yo creo que Gustavo necesita ministros que no estén cuidando su silla, sino ministros que salgan a defenderlo. Que cuiden la espalda de Gustavo. Que cuiden la espalda del gobernador, exactamente. O sea, este es un barco en el cual estamos todos. Si el barco que lo timonea a Gustavo Sáenz, si se hunde, nos hundimos todos. Y eso es lo que muchos ministros no han entendido. ¿Solo ministros? Entonces, bueno, ministros, subsecretarios, demás, algunas líneas del Ejecutivo. En el Legislativo también. Algunas líneas en el Legislativo y bueno, y demás. Entonces, yo creo que ahí es donde se necesita, donde nosotros decir, bueno, si somos parte de este proyecto, somos parte de este proyecto, pero no cuidar tu silloncito por las dudas, a ver qué pasa, ¿viste? No voy a hacer cosa que diga algo de más o algo de menos y me saquen. Yo soy muy autocrítica y las cosas que le tengo que decir al gobernador se las digo y las críticas que tengo que hacer las hago y me parece que es bueno, porque es sano. Porque si yo al gobernador le voy a decir, mirá, quédate tranquilo, que está todo bien, que la gente la está pasando bárbaro, que en los hospitales tenemos remedios, que tenemos turnos, que tenemos especialistas en el interior, y le estoy mintiendo, y no le hace bien al gobernador. ¿Por qué? Porque cuando él salga a recorrer un hospital y se dé con que no tenés insumos, que no tenés medicamentos, que no tenés especialista, y me va a llamar y va a decir, che, Laura, vos me dijiste que estaba todo bien. Y sin embargo yo fui al hospital y me dijeron de lindo, cualquier cosa menos, me dijeron cualquier cosa menos lindo. Entonces, creo que hacerle leer el diario de Irigoyen al gobernador no está bueno. Él tiene que saber cuál es la realidad de la provincia. Obviamente, mis críticas chocan con algunas personas que no quieren que sepan en qué situación se encuentra tal o cual cosa. Te prometo que esta es la última y cortita la hacemos. ¿Le ves una larga gestión a San Millán? No, sinceramente no. Bueno.
No, ojalá que el tiempo me demuestre lo contrario, pero debo decirte que no. Hay algo raro. San Millán hace cuántos meses que lo estamos buscando desde que empezó con la candidatura. A comentarse que iba a encabezar una Exacto. lista. Ahora lo hemos encontrado y le han mandado a Gustavo un video con algunas No, declaraciones. el texto del discurso. El texto, ni siquiera el video. Así No, y además tampoco no se puede hablar de proyectos individuales, como dijo, lo leí o lo vi en unos videos que se han compartido, no se puede hablar de individualismos, cuando en realidad Julio entra por la ventana, el Partido Justicialista, somos nosotros los que lo terminamos proponiendo. No armó ni siquiera una lista, nada. Entonces no podés hablar de proyectos individuales cuando son otras personas las que te han armado absolutamente todo. Y no le veo vida. Yo creo que Julio ha sido un muy buen dirigente de los años 80, 90. Pero me parece que a los tiempos donde estamos viviendo hoy, donde la inteligencia artificial nos está pasando por encima, y bueno, necesitamos otro tipo de persona y que organice otro tipo de cuestiones. Gracias por tantos titulares. No, un placer.